A continuación escucharás la entrevista al historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz sobre el prócer de la integración centroamericana Francisco Morazán. La entrevista se realizó en la edición 110 del programa Caribe Nuestro y se difundió el 12 de septiembre de 2016. En la cubierta. Si revisamos la historia centroamericana, nos encontramos con un gigante de la integración llamado Francisco Morazán. Él nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa y murió en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Para conocer más sobre este personaje, montamos a este barco informativo al historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Edgar, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Hablar de Francisco Morazán es hablar de la integración centroamericana, cómo este militar hondureño logró convertirse en la figura central de la naciente República Federal de Centroamérica, Edgar. Quisiera comenzar aclarando un poquito. Fíjate que considero que Morazán no era un militar, ¿verdad? Pensando en el concepto de un militar que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Militar, digamos, estuvo en las milicias, pero yo visualizo a Morazán más como un hombre civil, porque antes de involucrarse en las milicias, inclusive litigó como abogado y fue secretario privado del jefe de Estado Dionisio Herrera en Honduras, cuando empezaba la Federación Centroamericana. Creo que hubo una coyuntura en 1827, hubo una reacción de un sector del Partido Liberal y de las fuerzas más conservadoras en Centroamérica y empezaron a deponer a aquellos jefes de Estado en Centroamérica que promulgaban por reformas políticas más profundas estipuladas en la Constitución de 1824. Es en esa coyuntura en que Morazán surge, ¿verdad? Ante la invasión de las tropas federales al territorio hondureño, al territorio salvadoreño. Morazán era un simple, podríamos decir, secretario privado, ¿no?, del jefe de Estado. Pero él organiza una milicia y se levanta en armas. Entonces, digamos que Morazán va a hacer su carrera, digamos, en las armas, más que todo en este proceso revolucionario, levantarse en armas. Y Morazán se convierte en esa figura integracionista porque precisamente hacia finales de la década de 1820, fuertes sectores conservadores ligados a la iglesia promulgaban por la separación como un punto más radical desde su postura, ¿no? La postura de estos conservadores obviamente no estaba eliminar del todo la Federación Centroamericana. Sin embargo, ante la amenaza de lo que significaba la Constitución de 1824, probablemente ellos tenían la opción de disgregar a Centroamérica. En ese sentido, Morazán, una vez que triunfa en 1829, en 1830 se convierte en presidente después de un proceso de elecciones, donde él gana las elecciones presidenciales y va a gobernar por 8 años la federación. Entonces, ¿por qué Morazán se convierte en esa figura? Porque durante esos 8 años hay levantamientos en todo Centroamérica, ¿verdad? La lógica de estos levantamientos después de 1830 tienen ese sentido, ¿no?, de disgregar, separarse de la capital de la República Federal. Entonces Morazán abandera ese discurso de la unión y de forjar una república de leyes, una república con un Estado laico, una república con educación laica, una república que garantizara derechos y libertades ciudadanas. Edgar, ya nos queda claro que Morazán entonces no fue un militar, sino un civil. Es muy interesante porque fíjate, no sé si lo puedo aclarar, que en realidad él no fue a la Universidad de San Carlos. Antes de 1840 en Honduras no existía universidad. Para estudiar había que ir a San Carlos, Guatemala, o a León, Nicaragua. Sin embargo, Morazán no tuvo formación universitaria, tuvo más formación autodidacta. Y eso me parece muy interesante. Leía en inglés, en francés y era un asiduo seguidor de los ilustrados como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, por ejemplo, ¿no? Morazán gobernó la Federación Centroamericana desde 1830 hasta 1838. Fueron años muy duros. Él intentó poner en marcha una agenda liberal, pero tuvo que enfrentarse a la iglesia, los caudillos regionales y los sectores conservadores. Háblanos brevemente del gobierno de Morazán. ¿Qué se propuso y qué consiguió? Bueno, mira, el punto central de todo es que la Constitución de 1824, que tenía mucha influencia de la Constitución estadounidense de 1877, asimismo tenía influencia del liberalismo gaditano, me refiero a la Constitución de Cádiz de 1812. Esa Constitución obviamente traía consigo organizar un Estado laico, donde la iglesia no tuviera la injerencia que había tenido en la sociedad corporativa colonial.
Ese Estado laico es precisamente una propuesta que entra en choque con las estructuras de poder, ¿verdad? Tanto los caciques en todas las regiones de Centroamérica como con la cúpula clerical que prácticamente tenía una injerencia en las decisiones que se tomaban en el Estado. Además, desde la proclama de independencia de 1821 de Centroamérica quedó muy claro que la religión oficial del Estado iba a ser la católica, apostólica y romana. En ese sentido hay un monopolio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ese monopolio, ¿verdad?, de la Iglesia está en evidente alianza con sectores de poder manejados por caciques en todas las regiones. Eso evidentemente va a ser el grave problema que va a enfrentar la federación en sus distintas etapas, porque podríamos ver una federación de 1824 a 1830, que es cuando entra en vigencia la Constitución, cuando se da la reacción conservadora de 1827, cuando se da la guerra de 1827 a 1829, una guerra que duró un poco más de 2 años, en la cual Morazán sale como principal líder. En esa primera etapa, digamos que es la guerra, ¿no? La guerra frontal, el choque frontal de dos alas políticas, ¿verdad? Que aunque los dos grupos se autoproclaman liberales, uno de ellos es más conservador, está más plegado a las estructuras de la Iglesia. El otro, el que abandera Morazán, es el sector del liberalismo que promulga por un Estado muy bien organizado, ¿verdad?, laico, ¿verdad?, con educación y con una facilidad para la inversión externa y integrar económicamente a Centroamérica en el capitalismo internacional. Como todos sabemos, estaba en proceso la segunda revolución industrial en Europa y igual en Norteamérica, y eso obviamente generaba que los estadistas tomaran grandes decisiones, ¿verdad?, para ver cómo integrar a esta región en un capitalismo mucho más dinámico. Lo mismo hicieron algunos líderes sudamericanos de la época, un poco antes, en el caso de Simón Bolívar. Entonces, digamos que Morazán, en la segunda etapa, de 1830 hasta la desintegración de la Federación en 1838, enfrenta esa gran disyuntiva: cómo poder organizar ese Estado laico, ¿verdad?, ese Estado que facilitara libertades a la población y acceso a la educación a la población, pero una educación laica, no controlada por la Iglesia. Y ese va a ser el principal obstáculo que va a tener Francisco Morazán. Y en los últimos 3 años de gobierno de Morazán se intensificó con mayor fuerza esa contradicción con la Iglesia, cuando Morazán hablaba de garantizar plenamente la libertad de imprenta y garantizar la libertad de culto, ¿verdad? Algo que estaba estipulado pues en todos estos discursos, en todas estas ideas civilizatorias de la época, todas estas concepciones de libertad de la época, todas estas concepciones de la república de la época. Y yo creo que el valor que tiene precisamente la lucha morazánica, de Morazán y sus seguidores y sus colaboradores, obviamente, es precisamente el organizar una república, ¿verdad?, con 3 poderes del Estado, garantizando las libertades ciudadanas, algo que entraba en enorme contradicción con el viejo orden establecido, ¿verdad?, donde era primordial el tema de la moralidad, pero una moralidad bastante represiva, una moralidad que obviamente contravenía la idea de los ilustrados, la idea de este liberalismo que se está formando con mayor fuerza a partir de 1820. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que estamos hablando con el historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Con él analizamos la vida y el legado de Francisco Morazán. Edgar, después de la muerte de Morazán, se ha mantenido el sueño de volver a conformar la República de Centroamérica. Ha habido varios intentos que no han logrado concretarse. A tu juicio, ¿cuán vigentes están las ideas de Morazán en la actualidad? Yo diría que están muy vigentes. Aquí lo podríamos comparar con Bolívar o con algunos pensadores como Martí, que hablan precisamente del tema de la integración centroamericana, latinoamericana, mejor dicho, una integración que obedece obviamente a una historia en común de todos estos países. Te diría que hubieron varios intentos, fíjate, después del fracaso de la República Federal. El fracaso se dio, o sea, la desintegración de la República se da en 1838. Luego, en tiempos de las reformas liberales a finales del siglo XIX, en 1888-89, el presidente Barrios de Guatemala, el presidente Luis Bográn de Honduras, ¿verdad?, abanderan la propuesta de volver a unificar Centroamérica. Hubo una guerra, inclusive. Fue un fracaso el proyecto,
Y desde entonces ha quedado más en discurso, ¿verdad? Los políticos lo que hicieron después era organizar clubes, ¿no? Algo que estuvo muy de moda en toda América a principios del siglo XX, organizar clubes unionistas, los partidos políticos tenían sus clubes unionistas, ¿verdad? Y luego en la segunda mitad del 20 vino más un discurso más de la perspectiva económica. Después de la reunión de Punta del Este, la política de John F. Kennedy para América Latina, ¿no? Obviamente, en el caso centroamericano empezó el proceso de el Mercomún, el Mercado Común Centroamericano, el fortalecer lazos económicos. El Mercomún inclusive fracasó. Honduras tuvo una guerra en 1969 con El Salvador. Posteriormente, en tiempos neoliberales, en la década de los 90, se organizó el Parlamento Centroamericano y se organizó el SICA, ¿eh? Que es un organismo de cooperación, digamos, en temas económicos. Se fundó el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero digamos que las élites centroamericanas lo visualizan desde la perspectiva de garantizar que sus inversiones en toda la región tengan una mayor dinámica, mayores facilidades, sin que estos viejos estados nacionales se interpongan, digamos. Entonces llegan algunos acuerdos aduaneros, algunos acuerdos fiscales, pero digamos la idea de Morazán de integrar, de volver una república, donde que exista la hermandad centroamericana, la construcción de una democracia centroamericana, evidentemente es una historia, ¿no? Ha sido un sueño para algunos sectores, pero no es una realidad. Si me preguntas si está vigente, por supuesto que está vigente. Yo creo que es una necesidad imperiosa formar una república, organizar una sociedad, una justa, donde los recursos naturales se distribuyan en las poblaciones y no tener asesinatos como aquí en Honduras, que hace 6 meses asesinaron a la líder Berta Cáceres, una mujer luchadora, una revolucionaria, defensora de los pueblos ancestrales de Honduras y del mundo, que fue asesinada. Es precisamente eso, que tenemos recursos naturales, al igual que los tiene Venezuela, al igual que los tiene Bolivia, o Brasil, o el Perú, o Ecuador. Todos los países tienen muchos recursos naturales, pero lamentablemente están en manos de grandes corporaciones multinacionales que están profundizando el modelo neoliberal, neoextractivista, y eso evidentemente aleja la posibilidad de tener una integración, pero una integración que obedezca a puntos culturales, una integración que obedezca a la construcción de una sociedad unificada, no de relaciones capitalistas que beneficien a pequeños grupos y principalmente al capital multinacional. Si la gente que nos escucha quiere saber más sobre Morazán, Edgar, ¿qué libros y películas les recomiendas? Bueno, te cuento que Telesur, ya que estamos hablando con la población de Venezuela, Telesur produjo un documental también con colaboración cubana sobre Morazán. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Con solo que pongan Francisco Morazán les tiene que aparecer ahí en YouTube. Me parece que es un documental fabuloso, ¿verdad? Probablemente el mejor documental que se ha hecho sobre la vida de Francisco Morazán. Y siguiendo en Venezuela, el Fondo Editorial del Sur ha estado publicando algunos trabajos. Por ejemplo, hay una novela muy interesante, una novela histórica de un escritor hondureño que se llama Julio Escoto. La novela se llama Morazán regresa a batallar desde la muerte. Estoy seguro que ustedes la van a poder encontrar en las librerías que maneja el Fondo Editorial del Sur. Asimismo, fíjate que en Venezuela se produjo un libro que se llama Pensamiento Político de la Emancipación, que creo que hay un escrito de Morazán, pero también hizo una publicación sobre las obras de Francisco Morazán. Aquí en Honduras se han publicado muchos libros y autores salvadoreños y centroamericanos, ¿verdad? Algunos estadounidenses que han hecho algún trabajo. Pero en realidad existen muchos libros, ¿no? Estamos hablando de más de 100 obras que hacen referencia a la vida y a la obra de Francisco Morazán. Pero ahí mismo el Fondo Editorial del Sur, ahí en Venezuela, produjo un libro sobre los escritos de Morazán, donde está el famoso Manifiesto de David, que es una vez que ya se ha desintegrado la federación, en la ciudad de David, en Panamá, en el exilio, Morazán escribe una proclama muy interesante donde deja de manifiesto sus ideas, ¿verdad? Y el proyecto federativo de importancia de construir una federación unitaria centroamericana. Entre otros escritos, cartas, el testamento de Morazán, escrito el 14 de septiembre de 1842, un día antes de ser fusilado en San José, Costa Rica. Muchas gracias, Edgar, por estos minutos para Caribe Nuestro. Estamos a la orden. Conversábamos con el historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Con él hacíamos un balance de la vida y el legado de Francisco Morazán, la figura central de la Federación Centroamericana. Una experiencia, Jorge, de integración importante de la patria grande. ¡Tierra!
a la vista! Escuchabas la entrevista al historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz sobre el prócer de la integración centroamericana Francisco Morazán. La entrevista se realizó en la edición 110 del programa Caribe Nuestro y se difundió el 2 de septiembre de 2016.